Amén. Te la voy a cambiar por el Congreso. Suena mejor que la del Congreso. Adelante, monseñor. Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenido, diputado, Muchas gracias. presidente del Congreso, Omar Francisco del Valle Colosio. Bienvenido por tercera ocasión a esta mesa que se caracteriza por una línea que se da. Aquí una mesa que tiene 25 años, tú ya conoces más o menos el currículo de la mesa, conoces creo que a casi todos los miembros de la mesa, la mayoría son amigos tuyos. Es una mesa donde lo esencial es las preguntas y respuestas. Queremos que nos platiques cómo te ha ido tu vida, que te cambió a partir de que tomaste protesta como diputado y ahora como presidente del Congreso. Queremos que nos platiques cuáles son tus planes en tu futuro político, todo lo que tú quieras platicarnos acerca de tu actividad política y acerca de tu actividad familiar, si es que crees conveniente. Estamos abiertos a oír cualquier comentario de tu parte. Yo inicio con la presentación de mi amigo Martín Romo por la derecha. Gracias, mi llamado Alicia Rodríguez. Bienvenido, diputado. Su servidor Martín Romo Pérez Inventor. Muy buen día. Bienvenido, diputado Carlos Salazar, Noticias Sonora. Alejandro Padilla, editorial Padilla. Y bienvenido, Omar Gustavo Clausen. Muchas gracias. Bienvenido, diputado Cristian Romo, creador de contenido para redes sociales. Buenos días a todos, buenos días, diputado Alejandro Ábalos de Tribuna Sonora y Sonora Hoy. Buenos días, diputado Sergio García, de Tribuna Sonora y Sonora Hoy. Buenos días, Omar Carlos Ibarra Vengas, invitado. Buenos días, diputado Pedro Pérez. Muchas gracias. Invitado. Buenos días, diputado Alejandro Moreno. Muy buenos días, diputado Daniel Martínez, diputado de la mesa. Buenos días, diputado Carlos Quiñones, de Tribuna Sonora y Sonora Hoy. Bienvenido, diputado Francisco Cota, de Canal Sonora. Buenos días, Marcelo Bell, de Conductor Expreso, 24/7 y la noche. Buenos días, Omar Arturo Esteros, Tribuna, Sonora Hoy y Radio. ¿Perdón? Buenos días, bienvenido, Jesús Otero, invitado. Diputado, buenos días, Julio Martínez Araiza, invitado de edición. Muy buenos días, diputado Jorge García de Crítica. Gracias, Juan. Buenos días, diputado Sara Otero. María Cristina León de Algrete, mucho gusto. Gracias. Bienvenido, Gilberto Otero Valenzuela. Estamos ahí en el Comal, en el 90.7 con Sebastián Moreno. Ahí lo que se ofrece un poquito de día los domingos, de 9 a 10 y media. Muchas gracias. 90.7. Está en muy buenas manos el micrófono. Ah, pues muchísimas gracias. Bien. Ahí se escucha. No sé si No. se. No se escucha bien. Se corta. Hay que hacer una campaña de financiamiento para Valorar. Excelente idea. Aprobada Aprobada la moción. A lo mejor esa estrategia, ¿no? De que Sí, ¿no? Tiene la edad del dueño. tenías profesores que hablaban muy quedito y tenías que estar ahí al pendiente. Muchísimas gracias, Gali, por la invitación a esta. No sé si me escuchan mejor ahí. ¿Me escuchan bien? Sí. Voy a intentar, pero el audio. Pero la grabación. Bien, de tener siempre la oportunidad de platicar con ustedes, echar un buen café. Nunca hay el tiempo suficiente, ¿no? que alcance. Entonces, agradecerles esta oportunidad en este momento, que es mi tercera visita a esta mesa en los últimos 4 años. Entonces, llevo una por año, más o menos. Ahí va, buen ritmo. No me he ido mal.
y desde luego en cada una de las visitas siempre en una función distinta. Pues también ha sido interesante. La primera, digo rápidamente, cuando tuve la oportunidad de estar a cargo de la dirigencia del Partido Verde en Sonora, que estábamos en la construcción de la alianza del periodo 2021 para la gubernatura del estado de Sonora. Posteriormente creo ya estaba en Secretaría de Infraestructura, Infraestructura, y actualmente en el encargo de diputado y presidente del Congreso de la 64 legislatura. Entonces siempre agradecido de poder estar acá y platicar de los temas y escucharles también en su visión de las cosas, en la crítica, en la opinión, en los puntos importantes de lo que sucede en la vida política de nuestro país, particularmente la vida política de aquí del estado de Sonora, que es nuestro menester diario prácticamente, ¿no? Que no estamos ajenos de lo que sucede también del otro lado de la frontera, que no deja de ser también un tema importante en el quehacer y cómo debemos de contemplar esos escenarios regionales para el quehacer político. Pues hoy 2 de octubre, no se olvide, pues varias cosas se mezclan. Particularmente pues tenemos el arranque de una nueva administración que seguramente la mayoría de ustedes ya hizo un análisis de lo que se vivió ayer en la toma de protesta cuando rinde cuenta, ¿no? Toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es inevitable hacer un balance siempre de lo sucedido los últimos 6 años. Casi siempre cuando llega el 31 de diciembre, ¿no? O sea, se hace el balance y se pone sobre la mesa las expectativas hacia adelante. Entonces, mezclado eso con el inicio de la 64 legislatura, que también pues empata con la segunda mitad del gobierno de Alfonso Durazo, y con la renovación del Congreso. Entonces son muchos temas de los que se puede abordar, y particularmente desde la 64 legislatura, que inició hace un mes, muy activa. Pues tuvimos ya tuvimos 11 sesiones de trabajo en el mes de septiembre, con diferentes iniciativas en lo local, pero también en la discusión de temas de minutas que ya se habían autorizado de reformas constitucionales a nivel nacional, tanto la reforma judicial como la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, y el paso de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública a Sedena, ¿no? Que son los 3 temas a nivel constitucional del país que se votaron en el Congreso. Pero empieza a haber también en el Congreso una actividad cada vez mayor, y creo que es bueno celebrarla e invitar a que cada vez las y los diputados estén más presentes haciendo posicionamientos, porque eso deja entrever pues la visión política de cada una de las personas, independientemente del partido o el grupo parlamentario en el que estén, las convicciones de las personas al momento de poder deliberar de manera libre cuál es la visión o la intención que nace de la razón o la convicción de emociones en el Congreso, aunado a los exhortos y aunado a iniciativas que se han estado presentando. Creo que este Congreso dimos un buen paso de que ya tenemos, el Congreso tiene 33 mesas de trabajo. En lo particular, yo creo que son muchas comisiones que tiene el Congreso. Es una opinión a título personal, no lo digo como presidente del Congreso. En el Congreso Federal son 55, 57 comisiones y son 500 personas, diputadas y diputados. En el Congreso del Estado de Sonora son 33 comisiones, prácticamente una por diputado o diputada. Es un mundo de comisiones, donde en la crítica constructiva de generar productividad y eficiencia en el quehacer legislativo, pues puede haber un área de oportunidad siempre, ¿no? de ver hacia adelante cómo se pueden estudiar. Pero 26 de esas 33 ya se definieron y están en proceso de instalarse. No es lo mismo definirse que instalarse. Definirse es quienes las integran, aprobado por la mayoría de los integrantes de la sesión del Pleno, y ya instalarse es cuando oficialmente empiezan a chambear estas mesas de trabajo. Yo le llamo mesas de trabajo porque cuando se hagan comisiones, pues no, mesas de trabajo, y además una manera también de poner un lenguaje muy coloquial. Particularmente yo estoy de presidente de la Comisión del Agua,
que no es un tema menor para el Estado de Sonora, y con una clara convicción, agradecido con la confianza de las y los diputados de poder presidir esa comisión. Y participo en la Comisión de Hacienda, la Comisión de Desarrollo Urbano, en la Comisión de Agua, de Educación, Salud y desde luego la Comisión de Medio Ambiente. Y la intención de participar en estas comisiones en lo particular es porque los temas están íntimamente ligados en mi formación profesional. El desarrollar infraestructura y el ver temas de financiamiento para desarrollar infraestructura es con una visión de crear comunidades sostenibles. Y a mí me encanta participar en grupos, en equipos, para desarrollar proyectos que generen comunidades sostenibles, que sean justas las comunidades, que sean incluyentes. Y de ahí es que en la propuesta que puse en la mesa de participar en estas comisiones y que se está generando a favor, pues genera un espacio muy oportuno para poder aprender de estos temas también, porque las mesas están integradas con diferentes visiones y trayectorias y demás. Entonces ahí vamos. Esta semana se va a instalar ya la Comisión de Hacienda y las demás irán instalándose. Entonces lo que les quiero comentar es que en el mes de septiembre, aún cuando tenemos apenas un mes de la legislatura, empezamos bien, con 11 sesiones, con 26 comisiones ya definidas de las 33. Yo creo que esta semana más tardar deberían ya quedar las 33, ¿no? 33 comisiones. Y que es importante la vigilancia de ese desarrollo de comisiones, porque es realmente ahí donde se arrastra el lápiz para efectos de posteriormente llevar los temas a plantear nuevas leyes o modificarse, ¿no? Según sea el caso. Y si vemos la trayectoria de algunas comisiones en las legislaturas pasadas, particularmente la legislatura pasada, hay comisiones que sesionaron una vez en 3 años. Y no puede ser. Y lo digo con conocimiento y también en un tema de crítica constructiva, de querer formar parte de una legislatura que produzca, que sea altamente eficiente en sus procesos. Y desde luego, ahora sí, de una visión de presidencia del Congreso en este primer periodo, pues conducir y ayudar a que el Congreso sea cada vez mucho más participativo, sea más incluyente, que las sesiones realmente se lleven a cabo en tiempo y forma. Y que siempre podamos aunar hacia adelante. Particularmente comentarles que en esta presidencia se ha generado un plan de trabajo, y una de las prioridades de este plan de trabajo es que el Congreso tenga una unidad de archivo. Y ustedes se preguntarán cómo es que el Congreso no tiene una unidad de archivo. Con todo el acervo histórico que está dentro del Congreso, no tenemos una unidad de archivo. Y estamos en incumplimiento con la Ley General de Archivo. Y claro, hay personas encargadas de los temas de archivos, pero como tal dentro del organigrama del Congreso no existe una unidad de archivo, y ese es un tema que desde la presidencia quiero impulsar a manera de que se profesionalice el Congreso en un área, particularmente el área de archivo. ¿Por qué? Porque es el elemento fundamental del quehacer legislativo, de la herencia legislativa y política en efemérides de esa naturaleza, en información que se ha recibido de todas las legislaturas pasadas, pero también de los municipios que entregan sus actas, sus informes. Hay un gran acervo ahí que hay que cuidar y hay que darlo a conocer. Entonces, en la medida que el Congreso tenga formalmente una unidad de archivo, pues también podemos hacer campañas de difusión mucho más atractivas, porque existe una estructura que está responsablemente a cargo de ello. Y lo cuento porque hay áreas de oportunidad como en cualquiera. Ahora, la visión de trabajar en el Congreso o estar en la presidencia no es una visión meramente administrativa, como estar a cargo de una Secretaría de Hacienda, de Infraestructura y demás, es una visión política. Y desde esa perspectiva, profesionalizar políticamente al Congreso, hay áreas de oportunidad desde luego. De tal suerte que las personas de Sonora pues se enteren cómo funciona el Congreso, que puedan acercarse más al Congreso, que las políticas de difusión, de comunicación también sean mucho más atractivas para la sociedad sonorense. Y esas facultades, más bien esas responsabilidades pueden recaer en la presidencia, que le puedas dar una connotación, que le puedas dar una forma al quehacer legislativo, no nomás de administrar las sesiones. Ahora, en las sesiones particularmente, creo que en este mes ha habido una gran participación de todas y todos. Realmente ha habido mucha inclusión en el debate.
particularmente en los temas recientes constitucionales que se pusieron ahí. Ha habido posicionamientos de todas y todos, y eso es bueno también, facilitar el debate, la oportunidad, y creo que es lo más importante, que la gente quiere ver que en el Congreso haya debate, en tribuna, que haya comentarios de todas las partes. Y lo que corresponde a la mesa directiva es precisamente eso, ordenar el debate y garantizar que las deliberaciones se den siempre con esa libertad y respeto a las opiniones. Creo que vamos bien en este primer mes de la legislatura. También son partes de la facultad de la presidencia de la mesa directiva darle seguimiento a los temas que se heredan de la legislatura anterior, y hay todo un proceso de entrega y recepción de la legislatura, de la 63 legislatura, particularmente en los temas que se quedaron pendientes en comisiones. Y eso es importante aclarar, que no existe una caducidad legislativa automática, sino de que todos los temas que heredamos de las 63 legislaturas se turnan a las respectivas comisiones para que las nuevas comisiones instaladas revisen y decidan de manera colectiva y plural si esos temas deben o no continuar discutiéndose, o darles el carpetazo y ya cerrar los temas. Entonces también es bueno decir que no se parte de cero. ¿Con qué material trabajan los diputados? Pues con el trabajo que se quedó previo también. Entonces, que haya una continuidad en el análisis y discusión de los temas también es un tema importante a destacar. Y eso también es posible gracias a que hay una cada vez mayor profesionalización del cuerpo legislativo que apoya a las y los diputados, ¿no? Ese es un tema también importante. Desde luego, invitarle a hacer una extensión aquí, a quien desee realizar alguna actividad dentro del Congreso, pues tenemos un auditorio también importante para presentaciones de libros, discusiones de temas, etcétera. Creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, como también poner sobre la mesa de que el Congreso pueda también sesionar fuera del recinto que tenemos ubicado aquí en Hermosillo, poder llevar el Congreso a otros lugares según alguna efeméride cívica importante. Ahorita se está valorando si el Congreso sesiona a finales de este mes en la ciudad de Álamos. El 26 de octubre, si mal no recuerdo, se celebra cuando Álamos fue, va a ser el 197 aniversario, creo, cuando Álamos fue capital del estado de Sonora. Pero en este año 2024 se celebra el 200 aniversario de la creación del gran estado de Occidente, que éramos Sonora, Sinaloa, y Álamos, junto con otras ciudades de Sinaloa, pues fue sede del Congreso, ¿no? Entonces, en el marco de la celebración de ese estado de Occidente, se está revisando la posibilidad de que el Congreso, el Poder Legislativo, pueda sesionar en la ciudad de Álamos. Y yo creo que es bueno también, por un tema de sacar al Congreso de Hermosillo en buenos términos, ¿no? Aclaro. ¿Por qué? Porque eso también ayuda a elevar el conocimiento y la sensibilidad cívica que podemos generar, la educación cívica en el estado de Sonora. Lo mismo, por ejemplo, la Comisión del Agua. Tenemos una comisión con integrantes de diversas regiones del estado, y la propuesta es que la próxima sesión de la Comisión del Agua sea en el sur del estado de Sonora, sea en Obregón. Hay 2 integrantes de la comisión que son de Obregón, y creo que es importante ir a sesionar allá, y posteriormente estar en otros lugares del estado donde podamos apreciar la realidad social también, e incluir en las discusiones a quienes están en los temas. Y eso me lleva al tema del agua particularmente, porque la Comisión de Agua, ¿no? Desde luego, pues Sonora somos un estado, no voy a entrar en mucho debate o análisis del tema, sabemos de los retos que tenemos en materia hídrica, y escuchar ayer a la presidenta hablar sobre impulsar políticas que den certeza hídrica, seguridad hídrica al país, pues es un tema de aplauso y de seguimiento. De aplauso porque se reconoce del tema y que exista la voluntad política de impulsar acciones y programas en la materia, y toca hacer lo correspondiente en el Estado. Toca modernizar el marco normativo en materia de lo que le corresponde al Estado en materia de aguas estatales, para efectos de prepararnos mejor
porque a través del agua podemos hacer justicia social, pero también impulsamos un desarrollo incluyente para todas y todos, independientemente del sector en el que trabajes, sea industrial, sea hotelero, sea restaurantero, agrícola, desde luego, que pues el sur del estado no está en las mejores condiciones actualmente, entonces tenemos que reconocer y trabajar hacia adelante para evitar que cada ciclo, que cada vez es más complejo, los ciclos de lluvias o de sequías, pues nos agarren con las manos atados de manos. Entonces hay mucho que hacer en materia hídrica, con esa visión también de impulsar el plan hídrico que planteó el Ejecutivo del Estado el año pasado, que es una visión de mediano largo plazo, en materia de acciones, pero también en materia de legislación tenemos que hacer nuestra parte, y por eso es que decidí participar en esa comisión. El agua es una agenda transversal que nos facilita hablar de educación, que nos facilita hablar de temas de salud, en materia de agua, obviamente el tratamiento de las aguas, en materia de desarrollo urbano y desde luego en materia de desarrollo económico. También se ha reconocido, y lo mencionaba la presidenta ayer, las inversiones para el estado de Sonora y cómo el Plan Sonora puede seguir siendo una política de desarrollo. Pues agua, al igual que energías, eficiencia energética y fuentes verdes de energía, pues forman parte fundamental del desarrollo del Plan Sonora. Entonces, desde luego, en materia de agua hay mucho que trabajar. Y el objetivo es que esta legislatura, particularmente en los temas en los que participo, pues en los próximos 3 años estemos en mejores condiciones de las que estamos actualmente. Y que con esa visión, pues poder ser evaluado también, en términos de qué hicimos quienes estamos en la legislatura, para efectos de abordar los temas que son de interés de la sociedad sonorense. Entonces la agenda es muy diversa, obviamente está completa, se está avanzando en el tema, y la expectativa de esta 64 legislatura, a pesar de tener una gran mayoría, porque hay también, es un tema de administrar la mayoría, de 33 diputados y diputadas, 25 diputados y diputadas, como formamos parte de una gran alianza, más los aliados que podamos hacer de otros partidos o según los temas que trabajemos, pues no por tener una mayoría automáticamente los temas transitan. Se tienen que administrar las mayorías, como también se tiene que administrar la oposición y los temas, de tal suerte que hacia adelante pues aprovechemos esta gran oportunidad, esta gran ventaja, por decirlo así, de manera respetuosa, para impulsar los temas que a Sonora le importan en materia legislativa. Y sobre todo, impulsar que la gente de Sonora tenga un mayor conocimiento de la labor legislativa. ¿Qué hacen los diputados? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Creo que eso es uno de los principales retos en la formación cívica del Estado, del país también. Entonces, hay muchos retos hacia adelante. Ahorita estar con ustedes en esta mesa, en este arranque de nuevo gobierno federal, en el arranque de una nueva legislatura, en el arranque de la segunda etapa del gobierno de Alfonso Durazo, pues son muchos temas que una coyuntura, vaya, pues, que señala un área de oportunidad para todos, para efectos de impulsar y que Sonora esté en el siguiente nivel, que es lo que queremos ver. Que la política no va a dejar de ser política, que va a haber debate, que va a haber diferencias, sí, que va a haber discusiones, espero que haya mayores discusiones y debate fuerte, conciso, documentado, pero siempre en un ámbito de mucho respeto también, que las y los sonorenses buscan que quienes estamos en el ámbito político nos conduzcamos siempre en un ámbito de respeto, porque no dejamos de ser autoridad, de autoridad pública, autoridad política en la conducción de los temas del Estado, pues tiene que partir de una conducción siempre respetuosa de la institucionalidad, y que independientemente del origen de quienes formamos parte de la legislatura, pues coincidimos en un momento histórico que es el actual, y en reglas muy claras que nos dicta la ley del Congreso, la Constitución del Estado de Sonora y los tiempos particularmente, los tiempos políticos, los tiempos sociales que vivimos en México, que no son menores, pues, y que llaman a la acción de una manera distinta para efectos de tener resultados distintos. Entonces ahí es donde estamos, es una gran oportunidad en lo personal también ser diputado local, es la primera ocasión en que
me corresponde asumir una posición política, las demás eran administrativas, desde el Ejecutivo, que ha sido principalmente mi experiencia profesional, y el ejercicio es distinto, no es igual. No es igual, no es igual, ¿cómo decías? La mano izquierda, ¿no? No es lo mismo, pero las ganas sí, la visión está ahí, y lo importante es entender de que estas experiencias se presentan una sola vez en la vida, y como todo hay que hacerlo bien, con ética, con mucha claridad en lo personal, para que pues, se pueda seguir abriendo camino, ¿no? Volviendo a la última pregunta, creo que es innegable que las personas siempre buscamos un desarrollo profesional, y quienes estamos en el ejercicio de la política, pues también es una aspiración de crecimiento político, es natural, con base en la congruencia, porque la congruencia paga en el largo plazo, es actuar de manera correcta, y ahí es donde la voy a dejar por ahorita. Sí, no, pues para darles espacio también de escuchar en ello, ¿no? Pero con eso cierro la introducción, ¿no? De que desde luego hay un gran interés en lo personal de la formación política, de este aprendizaje, y que no lo haces solo, tienes que hacerte de equipos y de escuchar, y aprendes quizás sí mucho más de quienes no opinan como tú, pero con quienes puedes construir de mejor forma, a pesar de las disidencias. Entonces, en el Congreso también hay compañeros y compañeras de oposición que tienen ideas y formación y experiencia muy clara, con quienes me toca trabajar, y deseo seguir trabajando porque hay mucho que aprender y mucho que sumar. Y lo importante, en mi caso como diputado por Sonora, en el sentido de que no tengo un distrito a mi cargo, porque no soy de representación de mayoría relativa, sino representación proporcional, pues hay que trabajar con todas y todos, y para todas y todos los sonorenses. Pues ahí es donde está la clave para la formación de políticas legislativas, de leyes, que tengan una visión integral, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Muy bien. Iniciamos con la sección de preguntas y respuestas. Yo inicio con Arturo Ballesteros. Adelante. Gracias, Carlos. Buenos días, Omar. Adelante. Omar, hace unos días se presentó una iniciativa de ley de protección animal. Te pregunto, ¿la leíste? ¿Leíste su contenido? Y si lo leíste, ¿por qué votaste a favor? 2. Okay. Hace unos días también se presentaron las cuentas públicas de todos los ayuntamientos, como toda la vida siempre salen reprobados, ¿no? Caso muy concreto, más relativo de este trienio, fue el del erótico exalcalde de Guatabampo, Jesús Flores, que no se llevó a la iglesia porque no pudo. Entonces, llegan las cuentas públicas, Omar, y no pasa nada, pues llegan después los acuerdos políticos y no se castiga a nadie. Me recuerdo el caso de Sara Valle, que se robó en el último mes de su administración 8 millones de la famosa playa incluyente, y no le pasó nada. Y sé de otros casos también, y no pasa nada. Se roban el dinero y no pasa nada en acuerdos que se llegan en el Congreso. 3. Dices que vas a formar parte vas a formar parte de la Comisión de Agua, Omar, y en el sur de Sonora tiene un problema muy grave para el gobierno del estado, para el gobierno federal y para los gobiernos municipales. Estamos hablando entre 250 y 250,000 y 300,000 hectáreas que no se van a sembrar. No se van a sembrar, no va a haber granos, no va a haber alimentos. No sé, es un problema social, van a aumentar los robos, cierres de negocios, el crimen doloso, se va a poner muy horrible la situación social, que le va a repercutir mucho a los 3 niveles de gobierno. Hablan de comisiones hídricas, esto, puros planes, pero digo, estoy consciente que otros problemas ustedes el cambio climático, pero viene un problema muy serio, y no sé, porque vas a formar parte de la comisión. ¿Qué se puede hacer los próximos años en el mediano y largo plazo? Porque la situación cambió en el sur de Sonora. Gracias. 4. Sergio ya tomó nota. Oye, pues te vas a llevar todo el programa. Un minuto para contestar. Muy bien. Para preguntarte, duraste 3.
Uno, sí. Y dos, del mismo punto, bueno, uno, sí la lectura, dos, sí soy convencido a favor de la protección de los animales, 100%, que era esa respuesta directa a la pregunta. Si la leí, sí. ¿Y por qué la voté? Porque soy un convencido de la protección animal y estoy en contra de cualquier actividad que vaya al sufrimiento animalista. Hasta ahí va la pregunta. Con respecto a las cuentas públicas, definitivamente se tiene que modificar los procesos de la ley en materia de fiscalización para efectos de la revisión y autorización de cuentas públicas, porque si bien hay municipios, y no es un tema de defensa, simplemente el tema del proceso, de la revisión que se hace en materia de cuenta pública, algunos municipios presentaron alcances a las observaciones que les hizo el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización para solventar observaciones, previo al 15 de octubre, que es la fecha límite en la que viene la aprobación y no aprobación. Desde luego, los órganos internos de control pues tienen que generar mayor condición de revisión y estudio también hacia adelante para efectos de las inhabilitar a quienes hayan actuado mal en esos temas. Se tiene que dar, porque como dice Arturo, es si alguien sale reprobado o hay elementos de mala gestión de recurso público, que es particularmente el asunto de la cuenta pública, y no subsanaste, no aclaraste la observación, pues no puede no haber consecuencia, ¿no? Entonces es un tema de revisar temas de fiscalización, y lo mismo en temas de agua. Desde luego tenemos que transitar a un mecanismo que nos reduzca el riesgo de caer en situaciones como la que estamos viviendo en el sur del estado de Sonora. ¿Cuál es ese mecanismo? Legal puede ser uno, en materia de legislativa, pero también en materia de política municipal, estatal y federal, para efectos de hacer transición y adaptarse a las nuevas condiciones que se están viviendo en el país. ¿Cuál es ese proceso de adaptación? Como puede ser también el tema de tránsito en otras condiciones, de que crear un camino hacia adelante con una visión de que podamos guiar. Se ha planteado el tema de hacer cambio de cultivos, no es un tema sencillo, hay toda una cultura y conocimiento, ¿no?, con respecto a ciertos cultivos que son más intensivos en agua que en otros. La actividad económica es intensiva en la agricultura comparada con servicios y otros temas, entonces es un asunto de que lo tenemos que resolver de mediano plazo. En el inter que hacemos hay que ser actuales, sugiero yo, el tema de acciones de programas temporales que permitan subsanar ese paso de esa crisis que está en el momento, que no tienes otra opción de cómo resolverlo, ¿no? Si de plano no llega el agua y no tienen el segundo ciclo de siembra, pues la gente no tiene, y es toda una cadena, ¿no?, toda una cadena de valor. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En este pedido, en este momento, de manera inmediata, de aquí a diciembre. Entonces, eso es un tema que hay que estar atentos, pero sí desde el legislativo lo que yo veo en la parte de agua es qué marco normativo tiene que existir y qué reglas tiene que seguir el Estado y municipios para efectos de que en el mediano o largo plazo evitemos estar en situaciones como las que estamos ahorita. De eso se trata el tema de dar una certeza jurídica de mediano o largo plazo para evaluar que las acciones que dicte la ley para revertir estos impactos se hagan. Porque podemos tener un tema normativo muy bueno, pero también si no tenemos el tema de los presupuestos asignados para eso, pues la ley es muerta, ¿no?, en esa materia. Eso serían las tres preguntas. Gracias. Adelante, Martín Romo. Gracias, muy amable. Bienvenido nuevamente, diputado. Dos preguntas. La primera, para remarcar lo que se acaba de preguntar respecto a la ley de protección animal. Después de las protestas hubo una reunión con la parte afectada. Se llegó al acuerdo de que iba a haber una reconsideración en cierto articulado. ¿Cómo va ese proceso, diputado, usted que está en la presidencia? Porque todavía ayer una manifestación de los galleros, que es el principal grupo que se dice afectado porque obviamente se prohibirían las peleas de gallos. Entonces es como una especie de presión, pero ya hay un avance o hay una fecha específica. Creo que se proyectaba que esta semana podría haber una siguiente reunión para especificar y ver qué reajustes se le hacían a la legislación ya aprobada, perdón, a la ley aprobada, porque pues todavía está en el proceso de que se puede hacer. Y dos, el año pasado se reajustó el presupuesto del Congreso del Estado alrededor de 500 millones para dedicarse al programa de becas.
En este año se tiene contemplado algo similar porque se proyectó también que van a aumentar el número de becas a otorgar, pero se volverá a aportar parte del presupuesto del Congreso o no se tiene contemplado, y a cuánto equivaldría el presupuesto del Congreso para este año si es que ya se tiene programado en relación con la legislatura pasada. Gracias. Sí, con respecto al primer tema, creo que es muy importante que independientemente de la legislación, el trabajo previo y posterior del proceso legislativo siempre se mantenga abierto, y particularmente en el tema de protección y bienestar animal, que se puedan hacer las adecuaciones para efectos de poder transitar en una ley que en lo general genere mayores beneficios que costos, ¿no? Y particularmente con el tema de quienes se dedican a las peleas de gallos, pues es un tema que no solamente es la pelea en sí, sino hay un tema de producción del animal, hay un tema de comercialización del animal, te dediques o no a la pelea de gallos, ¿no? Pero particularmente con respecto a la pregunta que hace, sí existe una mesa de trabajo y no solamente de la reunión anterior se declaró que que ellos iban a presentar una propuesta. Entonces, en principio yo creo que esta semana deben estarla presentando, porque están acompañados también por técnicos veterinarios y demás con respecto a lo que en esa primera reunión se hizo y se planteó para efectos de la redacción, ¿no? Lo mismo también de otros grupos que no están relacionados a la parte de gallos con respecto al tema de otros sectores. Ese trabajo tiene que ser permanente para efectos de que pues en los próximos días, como se planteó en aquella reunión de la semana pasada, si mal no recuerdo, para efectos de poder actualizar la ley y hacer las adecuaciones que mejor nos dejen a todos como Estado en ese sentido. Ahí quiero hacer una anotación muy particular. La visión de esta ley, como muchas otras que seguramente se harán de discutir y se harán de debatir, pero particularmente esta es que busca darle una visión de vanguardia al Estado Sonora en materia de cuidado y protección animal. Y cuando tenemos arraigadas ciertas culturas, como cuando quienes nos tocaron los circos que tenían animales, pues fue toda una gran discusión en su momento. Ya no hay circos que tengan animales, guardando las dimensiones, ¿no? Con respecto a la industria, a la cultura, la vocación que pudo haber existido alrededor de uno u otra actividad económica. Pero evolucionamos culturalmente en ese sentido también. Y claro que no es lo mismo un animal de compañía que un animal de producción. No es lo mismo un animal doméstico que un animal de trabajo. Y ahí es donde está la discusión de cómo tratar y diferenciar unos de otros para efectos de que el impacto sea mucho menor en quienes se dedican 100% a una actividad de esta naturaleza, que viven de eso. Y ahí es donde se tiene que trabajar para efectos de que el impacto sea menor en el corto plazo, independientemente de que si al futuro estamos pensando decir, bueno, a lo mejor se pone un año, una solución, dame un año, 2 años, y dices que al 1 de enero de 2027 ya no se va a poder. En el inter, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿De qué voy a proveer a mi familia? ¿Con qué ingresos voy a estar trabajando? Entonces, eso puede ser una avenida. La otra es, si se mantiene, ¿bajo qué condiciones? ¿Y cómo regulas esas condiciones? Porque también en la mesa se discutía el asunto de cómo se trata el tema de la caza o la pesca deportiva. Entonces, quienes comemos proteínas animales, pues sabemos que el animal eventualmente está muerto, lo matan, ¿no? Un pescado lo matan, un cochi lo matan, una vaca la matan, etc. Es el proceso del cuidado del tema. Entonces, la discusión que está de fondo de la ley es el sufrimiento que se causa en la parte de los gallos. Entonces, puede haber todo un debate con respecto a si sufren o no sufren. Hay quienes dicen que no sufren los gallos, que la adrenalina que les genera es tal que no sufren, pero no hay evidencia científica que lo compruebe. Y hay quienes dicen, lo decimos, sufren los animales. Es una herida con una navaja, ¿no? Habrá rancheros que te digan que un caballo no sufre cuando le das de golpes, porque pues pesa una cantidad enorme y ese golpe es para moverlo. Habrá quienes digan, pues no deja de ser maltrato animal.
Habrá quienes digan que hacer trabajar un caballo 12 horas en una jornada no es sufrimiento porque está acostumbrado a ello. Habrá quienes digan que sí. Entonces, en el mundo de las ideas, pues participamos muchos con visiones distintas. Y lo que se busca es, cuando se trata de hacer un proceso legislativo, es cuál es el bien mayor que como sociedad estamos buscando. Y es innegable que la relación de los humanos, independientemente que tengamos un sentimiento de superioridad porque razonamos, es dejar de lado el tema de que somos dueños de los recursos naturales, incluyendo los animales. Y quienes tenemos esa vocación de que si yo me proveo de animales para mi dieta, eso no me da el derecho de maltratarlos. Opinión de Omar del Valle, diputado local. Y se respeta la opinión de otros diputados que dicen no hay maltrato animal. Y es parte de la cultura, sí, pero también la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto sobre el tema cultural y el tema de maltrato animal. Entonces la discusión no es sencilla, el punto es desde qué perspectivas se ve. Lo importante creo que es que se mantenga el diálogo en un ámbito de mucho respeto, independientemente de la situación que sea, para efectos de encontrar un bien común que en la mayoría, como sociedad, avancemos un paso hacia adelante. No va a ser el único tema en el que exista esta discusión, hay otras discusiones que vienen hacia adelante y que seguramente generarán muchísimas mayores movilizaciones, como el tema antiaborto, entre otros temas que van a generar una discusión y que se tendrán que escuchar las voces, y ahí es un asunto donde quizá este aprendizaje nos deja, o este proceso nos deja el aprendizaje de que hay que abrir más los procesos, independientemente de la deuda histórica que se tenga, de un compromiso, de una visión, de una intención, hay que procesarlo de mejor forma y que esboce en un documento de mayorías, en un beneficio muy general, y quienes se vean afectados, que se afecte lo menos. Y el segundo tema con respecto al presupuesto de becas, si bien es un asunto del legislativo, sí, la creación de ese fondo de becas que se dio a través de la reducción del 50% del presupuesto del Congreso en 2022, que fue un recorte del 50%, 400 millones de pesos. Ahora ese fondo va a 750 millones y la intención del Ejecutivo es que siga incrementándose para efectos de que la deserción escolar sea nula y que quien desee estudiar pues tenga acceso a la educación. No se prevé que vaya a haber mayores recortes de otras, al menos no de la parte del Congreso. El presupuesto del Congreso para 2024 fueron 499 millones de pesos y la propuesta del presupuesto del Congreso para el próximo año es de 523. Oye, ¿por qué 523? Pues es que hay una actualización de 4.6, 4.9% en el capítulo de sueldos y gastos, sueldos y servicios profesionales en materia de nómina, que viene un incremento ahí, todo lo demás permanece constante. Esa es la propuesta del Congreso, todavía falta ver cómo se integra la propuesta que nos envía el Ejecutivo el 15 de noviembre. El 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda, bueno, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda presentará ante el Congreso su propuesta de presupuesto. Digo su propuesta, ¿no? Porque igual se tiene que analizar y hacer las adecuaciones si es que se requieran como estos asuntos, ¿no? De revisar, porque hay compromisos también en materias de inversiones, en materia de diferentes programas, políticas, y tenemos que revisarlo esa parte en noviembre, diciembre de este año. Gracias. Adelante, Sergio García. Muchas gracias, diputado. Estás como presidente de la actual legislatura, ¿sí? Ya te ha tocado un mes en estas condiciones y, como dijiste, ha sido un mes muy movido porque por el apuro que traía ya se han hecho hasta algunas reformas constitucionales muy importantes. El plan C todavía no se termina. Las primeras reformas que se aprobaron todas fast track. Prácticamente no hubo análisis y tampoco hubo un debate dentro de la Cámara. La parte que falta todavía de ese plan C, por ejemplo, la eliminación de la mayoría de los organismos autónomos, ¿se va a tomar igual con la misma
necesidad perentoria o va a haber algún análisis al respecto. También vienen otras reformas, como por ejemplo la eliminación, y lo dijo ayer la presidenta, de que va detrás de que no haya reelecciones ni siquiera en las alcaldías ni tampoco en los diputados. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y la última pregunta, después que termine el durazo de la gobernación, ¿vas a ir por la gobernación? Por orden de relación. El primero, sí hay que aclarar de que sí hubo un debate. Sí hubo un debate. Y lo explico por qué. Cuando se presentan estas iniciativas a principios de año y a lo largo del año, no solamente la parte de campañas, que es un debate abierto, plural, incluyente, donde todo el mundo pudo haber debatido con sus candidatos a favor o en contra de lo que propuso una plataforma política o no. Segundo, pues desde luego se hicieron, sí hubo asambleas informativas, particularmente en el verano se hicieron algunas asambleas informativas y al formar parte de una plataforma política, particularmente lo que le corresponde a Sonora, y es un falso debate que decía, no, es que los diputados de Sonora no debatieron la ley del Poder Judicial, que ya no corresponde debatirlo, es un tema de una iniciativa a punto de acuerdo, decir, ¿estás a favor o no? Y hacer un posicionamiento de si estás o no a favor. Pero ya no cabe en el proceso legislativo de que el Estado de Sonora hiciera un cambio a esa propuesta que ya había sido aprobada en la Cámara Baja y después en el Senado y que nos llegue esa minuta. Entonces el proceso es, llega la minuta del Congreso, se notifica a las legislaturas estatales para su proceso. Y sí se vio un proceso acá, particularmente lo explico, porque hay quienes dicen que se violó el proceso legislativo, cosa que no se hizo. La ley del Poder Orgánico, la ley orgánica del Poder Legislativo, en el caso cuando sesionan las comisiones o sesiona el Congreso, puedes cambiar el orden del día. Cuando vino la reforma judicial, la ley nos dice que tratándose de minutas de reformas constitucionales deben turnarse de manera inmediata a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, lo cual se hizo. Se turnó ahí. Y una vez discutido en esa comisión y aprobado el dictamen, se propuso a la sesión de pleno. Entonces, no se hizo una sesión extraordinaria, ni se dejó en receso una sesión previa para esperar a ver cuándo llegaba la minuta. Entonces, cuando dicen fast track, pues se cumplió el debido proceso en el tiempo menor posible también. Porque también alargar la discusión de algo que es inevitable, pues lo mismo va a discutirlo mañana pasado, porque ya viene una minuta de una reforma constitucional. Ya no está sujeta a discusión si el Estado de Sonora quiere cambiarle la coma o el punto o la palabra de tal artículo, de tal párrafo. La discusión es, ¿estás o no a favor como Estado? Y eso es un tema que le corresponde a la legislatura de su voto. Y particularmente se hizo también para el tema de pueblos indígenas, que esa sí se aprobó en Sonora de manera unánime, de pueblos indígenas y de afromexicanos, y desde luego el tema de la Guardia Nacional, que también se turnaron a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que tuvo su sesión, que tuvo su discusión, que dictaminó y que posteriormente se propuso en la discusión del Pleno. En lo que vienen las próximas reformas, pues no es un secreto a voces de una plataforma política que se comprometió en un proceso electoral a impulsar reformas constitucionales. Y de esa plataforma política es que tanto yo como otras personas en el Congreso emanamos de ese movimiento y que tenemos un compromiso y una responsabilidad de impulsar estas acciones. Ahora bien, en lo que corresponda a la parte del Estado, también ahí es donde creo yo que existe también el espacio de mayor debate y trabajar, por ejemplo, en el tema de la reforma judicial, cómo va a ser el proceso para lo que nos corresponde como el Estado de Sonora, que tenemos 180 días para realizar, y yo creo que ya debemos iniciar con esas discusiones lo antes posible, que lo tendrá que organizar esta comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y asistir a la comisión para efectos de que empiece lo antes posible con esta discusión y que no les agarren con las manos, los dedos en la puerta. Y con respecto a lo que es el futuro, pues
decía un buen economista, en el futuro todos estamos muertos, ¿no? Yo me estoy enfocando al presente. Desde luego me interesa, y lo digo abiertamente, de crecer políticamente. Y lo que me dejó el proceso político anterior es que esto es de tiempo y circunstancias. Totalmente. Gracias, Sergio. Adelante, Marcelo Iris. Gracias. Diputado, no sé si lo estoy registrando o observando bien qué pasó después del informe, del informe del gobernador Durazo. No viene una llamada a comparecer a funcionarios, no sé si me perdí, si no leí, si han llamado, si no van a llamar a comparecer. Por ejemplo, el sentido común dice que pues, la gente quisiera saber qué pasa en materia de seguridad, que brindan el desglose de detalle qué está pasando en materia de seguridad, qué se ha hecho, qué no se está haciendo, por qué, pues lo que está ocurriendo en Sonora, ¿no? Ya sabemos, la región noroeste, Sonora, San Luis Colorado, Caborca, toda la zona del desierto, en fin, Sari, Tama, Ciudad Obregón, ¿no? También, con delitos de alto impacto constantemente, que si los datos, que se va bajando, que si no, ahí están los hechos, ahí están todos los días allá, ¿no? Lamentablemente, en materia de seguridad y otros rubros, ¿no? Yo creo que es importante que se conozca si viene este proceso, si va a haber, si no va a haber, a ver que nos puede aclarar cómo hacer este protocolo, esta dinámica, y a quiénes podrían ser los perfilados o los candidatos a llamar a dialogar o a detallar más del informe del gobernador. Y por otro lado, yo creo que pues siempre, ¿no?, ha sido permanente la demanda de la ciudadanía de ver una ley que realmente impacte, que salga de ahí de los propios diputados. Legislaturas van, legislaturas vienen, más o menos, pero pues siempre han tenido la percepción muy negativa del diputado, ¿no? De los que más tienen percepción negativa, ¿no? Pues, en estudio no vamos a descubrir el hilo negro, y la ciudadanía siempre ha querido ver algo que impacte positivamente, que salga ahí del Congreso, ¿no? Que sea por orden de alguien, levantar la mano nada más, y usted salga de ahí. Y ya por último, ya que Arturo también, son como 20 minutos el micrófono, nada más una observación, esta es una observación, y no sé si usted pueda, esté en sus manos, en pro de la transparencia, de la que tanto se habla. Ya, Gracias por la llamada, Salvador, por la llamada. Sí, es muy opaco el Congreso. Es una opacidad muy clara, muy transparentemente opaco es el Congreso. No informa, no le da pavor informar. Ahí yo tengo una serie de solicitudes que he hecho, responde cuando le da la gana y puras ligas manda, no manda la información, yo no le especifica, infórmame en un documento Word y dame nada más así lo que te estoy preguntando. ¿Sabe qué hacen? Responder mandando ligas. Y no, te lleva a un sitio y tienes que buscar y no lo encuentras. ¿Cuánto gana un diputado? Te manda una liga. ¿Cuánto gastan esas salidas como las que ya anunció Álamos y Ciudad Obregón? En general, ¿cuánto gastan en viáticos personal? ¿Cuántos ayudantes se lleva cada diputado? Le hemos preguntado, yo le he preguntado, te manda ligas, nunca te responde, fulanito diputado gastó tanto en la salida fulana de tal. En general, yo le pregunté cuánto les costó la remodelación que hicieron en el Congreso, y no hubiera pasado nada si no remodelan el Congreso. ¿Quién la hizo? ¿Cuánto se gastó? Ligas, te mandan links y no viene la información.
Entonces, a lo mejor tú en lo personal estás dispuesto a hacer algo porque deje ser un poco opaco el Congreso. Claro. Es todo, gracias. Bien, pues sí, efectivamente el 13 de septiembre recibimos el tercer informe del Ejecutivo y se turnó a dos comisiones, particularmente la de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Hasta ahorita no tengo yo conocimiento de que en la discusión, o al menos como presidencia, no se me ha notificado de que se haya propuesto o que ya esté en curso la solicitud de que algún secretario o secretaria vaya a ser citado a comparecer. Que es un asunto que hay que revisar, sí, para efectos de que no esté sujeto a voluntades, sino que realmente pues sea un proceso también de un ejercicio, nos va a ir a exponer lo que ya expuso el gobernador, a final de cuentas, en ese informe que ya presentó, ¿no? Creo que ahondaría en el proceso. Pues me llevo a esa parte de darle seguimiento. El segundo tema no me quedó muy claro ahí, Marcelo, si decías temas de impacto de la 64. ¿Qué impacte tú, al menos tú, pues mira, positivamente a la sociedad? Al menos en mi visión, si cada diputado quisiéramos administrarnos en decir, es que esta es mi ley o este es mi legado, yo creo que políticamente no lo vas a transitar mucho. Sin embargo, yo creo que en los temas más colectivos y de coyunturas, particularmente te puedo decir que en materia de agua, en materia de medio ambiente, en materia de educación, por ejemplo, en materia de educación, ¿qué quisiera proponer? Pues que el Estado de Sonora hiciera evaluaciones de desempeño académico español y matemáticas de los alumnos de educación básica, independientemente de la que exista a nivel nacional, si existe o no alguna. Me encantaría decir, oye, impulsar una nueva ley de aguas estatales, pero no busco yo navegar políticamente de que se hable de la ley del valle, ¿no? Yo creo que leyes de alto impacto creo que están definidas en materia de lo que cada grupo parlamentario trae en su plataforma política, que fue un tema importante y además es con respecto a lo que nos van a evaluar, que como grupos lo hagamos, y ver la posibilidad de que esas leyes transiten. Por ejemplo, en el tema del Partido Verde se propuso en su momento la campaña, la creación de la Fiscalía para la Mujer, que es una fiscalía especializada con mujeres técnicamente preparadas en materia de perspectiva de género para la atención y resolución de temas importantes. Y recientemente me dan a conocer una iniciativa sobre personas en movilidad, una fiscalía en materia de personas con movilidad, para efectos de que las personas que transitan por Sonora, migrantes, realmente tengan un acceso a la justicia mucho más efectivo. Entonces empiezas a evaluar y dices, oye, cómo empujamos un tema de manera integral, que más personas se aboquen y se sumen al tema para empujarlo. Y muchas veces, a lo mejor lo que quiero decir es que muchas veces traes una visión de una ley y en el transcurso de la misma te encuentras con otros temas que traen un beneficio mucho más grande y dices, esta por pausa y vamos a empujar una de mayor alcance. Yo creo que te diría, igual alguien me acaba de presentar recientemente, no es autoría mía, una reforma a la Constitución del Estado de Sonora. ¿En qué sentido? De modernizarla en su lenguaje para el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Que con respecto a los tratados internacionales y los convenios, incluso la propia Constitución, la Constitución del Estado en su lenguaje, no tanto qué incluye o qué no incluye, en su lenguaje está muy atrás. Entonces son temas de largo alcance porque te quedarías corto, pero ahí sí yo diría, oye, esa sí es una iniciativa de que para muchos diría, ¿qué impacto tiene? Tiene un impacto de que en la concepción, que el primer capítulo de la Constitución del Estado de Sonora hable en la descripción de los derechos humanos y sus garantías para el Estado de Sonora, que no lo tiene actualmente, sería un gran alcance. Hablar de la persona, no hablar del hombre, que es como actualmente está la Constitución. Entonces modernizarla en el lenguaje para hacerla mucho más justa e incluyente, en eso también sería de gran alcance. ¿Va a caminar esa? ¿Está caminando?
Yo la acabo de recibir ahorita, no es una iniciativa que yo traiga de ronco pecho, pero digo, me parece un tema que sin haberlo visto antes y sin haberlo quizá planteado, dije, oye, tiene un gran alcance, tiene un gran impacto desde luego, y que hay que impulsarlo, sí hay que impulsarlo. Que no se va a hacer en 6 meses, quizá no se haga en 6 meses, pero es una visión de mediano a largo plazo en la cual, si desde la Constitución tienes un lenguaje incluyente, justo, y particularmente en materia de derechos humanos, pues es un parteaguas también en cómo se moderniza la ley. Si hablamos de la Fiscalía de Personas con Movilidad, oye, es que tiene un impacto presupuestal porque vas a crear una nueva área dentro de la Fiscalía, sí, pero según información, el 82% de los delitos o de los casos de que los migrantes son víctimas no se denuncian porque no tienen todo un proceso de información, no tienen ese acompañamiento, y Sonora somos un estado fronterizo, donde sonorenses, mexicanos y extranjeros cruzan por nuestro estado y necesitan un acompañamiento. Y yo no traía en el radar esa iniciativa, y creo que puede tener un impacto trascendental, independientemente del impacto presupuestal que llegase a tener, porque son cosas que el Estado puede poner en la mesa y diferenciarse de todas las fronteras, por ejemplo. En lo que es en materia de agua o de desarrollo urbano hay muchos temas que tienen que ver y ajustes a leyes más que nuevas leyes también, porque eso es otra de las críticas que le hacen a los diputados, de querer hacer nuevas leyes pero no mejoramos las existentes, y hay temas de reformar lo existente también. Hay asuntos en materia de desarrollo urbano, quizá ya lo han escuchado, de que no están bien reglamentados, pero el hecho de que los desarrollos inmobiliarios no se entreguen en tiempo y forma a los municipios se desatienden de atenderlos en servicios públicos. Y estas colonias tienen 10 años, 15 años o más, y es un martirio cuando tienen que pedirles que servicios públicos vaya a arreglarles el drenaje, fugas de agua, parques y jardines, y la respuesta de los municipios, aquí sucede en Hermosillo, es que no es infraestructura que esté entregada, velo con tu desarrollador, pues el desarrollador ya no existe. Y puedo entender de que el municipio dice, es que si yo mando recursos a un área que legalmente no está entregada, me meto en broncas, y después vendrá la Auditoría Superior del Estado y dirá, estás malversando recursos, sí, pero pues viven sonorenses ahí, pues no, el criterio del auditor te lo pone y repruebas la cuenta pública, ¿no? Entonces el funcionario público salvaguarda también su función. Entonces, hay cambios en normativa que creo que pueden tener un impacto significativamente importante en la sociedad de los sonorenses, como cuando se hagan autorizaciones de desarrollos urbanos o desarrollos comerciales. Si ves las planchas de concreto o de asfalto de centros comerciales o de tiendas grandes que venden materiales de ferretería o de supermercados, y que son una plancha de concreto, pues obviamente se está elevando el nivel de calor que tenemos en la ciudad, en Hermosillo, por ejemplo, en Obregón y demás. Entonces, ¿cómo normamos que las autorizaciones de desarrollo urbano exijan el plantado de árboles correcto? De árboles nativos y las sombras y demás, que no es un tema complejo, pero se pelean por el medio metro. Entonces estamos sacrificando el medio ambiente por el medio metro de espacio comercial que va a tener la tienda. Cosas de esas que no necesitan nuevas leyes, simplemente la modificación de las mismas, ¿no? En materia hacendaria, por ejemplo, la iniciativa que presenté el mes pasado no es otra cosa más que agregar un anexo al presupuesto, a la ley de egresos del presupuesto, de crear un anexo transversal en materia de cambio climático. ¿Qué es eso? Que la Secretaría de Hacienda enliste con nombre y apellido los programas y las acciones que el gobierno del Estado está haciendo y que tienen recurso para acciones de mitigación y adaptación de cambio climático. Y eso te da una claridad, al menos decir, oye, pues ¿cuánto estamos invirtiendo en esa materia? O sea, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos a los nuevos tiempos o para mitigar los efectos que estamos haciendo en materia de transporte, en materia de agua, en materia de drenaje, en materia de movilidad, etcétera, etcétera? No se trata de hacer toda una nueva reforma a la ley de egresos, pero sí haciéndole esas modificaciones. O, por ejemplo, viene una iniciativa de que cuando contrate el Estado deuda pública, que es para inversión, infraestructura, pues que venga acompañado de un análisis costo-beneficio de esas obras y un análisis costo-beneficio ambiental también. De tal suerte que es que voy a contratar 1,000 millones de deuda, ¿no? Si no te estoy discutiendo el recurso. Los proyectos que vas a hacer, qué beneficio le traen al Estado y qué beneficio climático le traen al Estado en materia de medio ambiente. Eso actualmente no se exige, ¿no? Entonces,
le agrega un compromiso adicional al Estado. Entonces, si tenemos una política pública que está comprometida con el medio ambiente en el sentido de salvaguardar los recursos naturales para las próximas generaciones, entonces las inversiones que haces hoy tienen que estar encaminadas a ello. Refléjalo. Ahorita mencionaban sobre el tema de las glosas, las comparecencias. A lo mejor no es una ley sobre las comparecencias, es hacer reformas para efectos de que la transparencia también en el Congreso y en cada uno de los organismos autónomos, que no tengas que estarle peleando ni rascando la información. Entonces a lo mejor la iniciativa tiene que venir más en ese sentido, decir, oye, no, ya ni siquiera te estoy preguntando, es tu deber informar y tener tus reportes de esta forma, cuando menos, publicados y en editables, no solamente el PDF que después imprimes y no lo puedes ni ver porque está la letra que no la puedes ver con lupa, ¿no? Dicen, ya está, ya cumplí, pues no. Entonces ahí es donde yo creo que están las áreas de oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es la ley de una persona o de un grupo, sino es el conjunto de reformas a las leyes existentes que nos hagan la vida más fácil. Y yo creo que si hacemos eso con esa visión, la legislatura habrá trascendido mucho más a querernos pelear por quién pone el tema de la ley que tenga el apellido de alguien, ¿no? Como ha sucedido en otras legislaturas, ¿no? No, es que la ley del Valle, se hace todo un debate en el Estado, la ley del Valle, la ley Colosio, la ley fulana, la ley tal. Espérate, o sea, luego terminamos legislando cosas que no hacen sentido. Por ejemplo, existe en el Estado zonas y son la ley de residuos y plásticos. Y a los plásticos se les trata como residuo, no como insumo. Entonces hay una incongruencia constitucional ahí. Tenemos que reformar, y no significa que estés a favor de la contaminación de plásticos, no. Hay que reconocer que el plástico es un insumo y que no es lo mismo reciclado que reciclable. Y que una ley de tratamiento de residuos sólidos no puede ser exactamente igual a una ley de producción y uso de plástico. Son cosas distintas. Entonces hay que reformar lo que está ahí. En materia de vivienda, digo, las comisiones que he estado viendo, también hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en materia de transparencia. Nos falta. Nos falta. ¿Cuánto ganas, Omar del Valle? Tanto. Aquí está mi declaración. Compromiso que hago aquí antes del 15 de este mes. Tengo mi 3 de 3 lista en línea, ¿no? Patrimonial, fiscal y de intereses. Porque hay que legislar con el ejemplo. Ya dependerá de cada diputado o diputada si lo hace o no lo hace o en qué términos lo hace. Si me preguntas, oye, ¿vas a informar de tus gastos? Sí, independientemente de lo que informen o no los demás. Porque hay materia importante pues aquí en este tema. Oye, ¿qué hacemos entonces para que el Congreso sea más transparente? ¿Es un tema de voluntad o es un tema de ley? Pues, pueden ser las dos. O sea, ¿por qué la ley no puede ser más pragmática? Pues? O sea, no tengo por qué andarte pidiendo permiso si vas a publicar o no los gastos. Y si no lo haces, estás en falta. Y si no lo haces, estás en falta de lo que sigue, ¿no? Decía Arturo ahorita, las cuentas públicas, saliste reprobado. Tienes un proceso para defenderte, aclaras, compruebas, está muy bien. Si aún así sigues reprobado, entonces ¿qué pasa? ¿Hay responsabilidades del funcionario público hacia adelante? Pues sí las debe de haber. Porque si no sucede nada, entonces ¿para qué estamos gastando tanto recurso en la fiscalización si no pasa nada? No sé cuánto cuesta el ISAF, y no estoy hablando de que el ISAF deba tener más o menos recursos, simplemente es, queremos generar una cultura de transparencia y nos cuesta. Y sí cuesta un chorro de transparencia. Nos cuesta, no tanto el recurso, nos está costando de que no tenemos la información que tú la quieres tener en su momento, ¿no? Entonces, para quienes son legisladores o funcionarios públicos, es que voy a transparentar, me van a golpear. Pues si no te gusta declarar, informar, no estés donde vas a informar y declarar lo que es, porque la lana no es tuya. Lo que hago con mi sueldo, eso sí, como dicen a Gabriela, ¿no? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? Lo suficiente. Heme aquí. No, es que Marcelo dan un punto muy clave. ¿Por qué la gente no cree en las instituciones públicas? Por diferentes razones. Una, porque nos falta cercanía. Entonces, en la medida de que el funcionario público está más lejos de la gente, pues menos te creen, pues no saben qué haces, qué alcance tienes y demás. Y si aparte no estás informando, pues estamos dándole elementos a la sociedad para que desconfíen.
Y no es desconfiar del instituto A o B o C que tiene a su cargo hacer la revisión de cuentas de la fiscalización. Yo creo que es un deber ya ético, profesional del político, del funcionario público, actuar en consecuencia, es decir, esto es lo que me corresponde. Es lo que yo tengo que hacer porque así me lo marca la ley. Sí hay que hacer una revisión en este tema para efectos de que sea mucho más clara. Y a eso me refiero con las leyes, Marcelo. Y eso creo que es un asunto de que Omar del Valle, ¿más leyes o mejores leyes? Yo voy por la idea de hacer mejores leyes, que nos resuelvan la vida. O sea, en proceso de campaña, cuando había gente que me decían, es que, candidato, tengo 12 años viviendo aquí y créeme que cuando hablamos con los de servicios públicos, nos hacen el paro, pero que no digamos nada porque los pueden regañar. Entonces, pues no es responsabilidad de la persona que con sus recursos y créditos pidió y compró una casa y ya forma parte del desarrollo urbano y que no pueda tener el servicio. O sea, no es digno. Entonces, lo más sencillo es que el cabildo vote y haga una declaración de utilidad pública de que tal infraestructura urbana ya es del municipio. Y ya darles el servicio. Entonces ya proteges al funcionario de que le gaste lana ahí, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese tipo de reformas. Yo creo que lo más sencillo de reformar es lo que la gente te dice, porque en el día a día, cuando implementas una ley, ya cuando está en el día a día, si funciona o no funciona, es en el día a día, en la realidad social. Entonces yo hago votos para que hagamos más mejoras de leyes en ese sentido. Adelante. Adelante, Jerry Salazar. Diputado, tienes en tus redes sociales, construyamos comunidades sustentables, justas e incluyentes. En el tema específicamente de inclusión, y ahorita que estás hablando de desarrollos, vemos prácticamente los 72 municipios que es un tema complicado, a lo mejor de poco interés para los alcaldes. Vemos las banquetas que no están aptas para, salvo ahora que en ciertas partes del centro de aquí de la capital están como que con mayor conciencia de las personas con alguna discapacidad o adultos mayores. Están trabajando ya en el Congreso sobre algo así para todo el Estado. Y en el tema del seguimiento, ahorita que mencionabas el tema de la legislatura pasada o antepasada, que es el tema de los plásticos, pues vimos cómo hubo un cambio en la sociedad cuando dijeron que iban a empezar a multar a los negocios que tenían bolsas de plástico y botes y todos los restaurantes. Se pusieron las pilas, ¿no? Prácticamente todos los negocios. Ahora creo que estamos igual, si no es que cambiaron el tema de los botes en muchos de los negocios, pero las bolsas de plástico siguen estando. Lo acabo de ver que venía una bolsa volando en la calle, ¿no? ¿Quién da seguimiento dentro de los municipios o en el Congreso? ¿De quién es esa responsabilidad de dar seguimiento de que una ley que ya se aprobó siga funcionando como tal? Mira, gracias. Y haces un tema importante. Cuando hablamos de inclusión, y en lo particular, es una comunidad sostenible, es una comunidad que vela por lo que sigue hacia adelante. Para mí es mi visión y es lo que ahí sí me las gasto, ¿no? O sea, el poder trabajar y construir proyectos que ayuden a que una comunidad sea sostenible, es decir, que trasciendan el tiempo y en materia de recursos, medio ambiente, de que le dé sostenibilidad, de que el uso de recursos sea equilibrado. Incluyentes para mí es un tema de todas las personas, no solamente personas con discapacidad, sino hablar de inclusión es de que cualquier persona se pueda desarrollar dentro de su comunidad de manera libre. Pienses lo que pienses, como decía Benito Juárez, ¿no? Respeto al derecho ajeno es la paz, y mis derechos llegan hasta donde terminan donde empiezan los tuyos. Para mí eso es un punto fundamental de valor. Pero particularmente con personas con discapacidad. La semana pasada tuve una reunión con integrantes de comunidad de discapacidad, donde off the record, no se va a saber si lo digo, pero miren, las cosas antes que cambien se tienen que visibilizar. Y hablar de inclusión en materia de discapacidad, tenemos que visibilizar la discapacidad. Y un elemento para visibilizar la capacidad, quiero proponerle a las y los compañeros diputados que esta legislatura adopte el nombre de la legislatura de la discapacidad. Ojalá lo pueda lograr. No por un tema de Omar del Valle,
sino yo te podría decir que en mi familia inmediata no hemos vivido lo que muchas familias viven con un tema de discapacidad, y seguramente muchos legisladores actuales estamos en la misma condición. Entonces, para legislar en materia de distintos temas hay que visibilizarlos. Y el hecho de que en mi familia inmediata no hay una persona con una discapacidad no significa que no sea sensible, pero hay que conocer del tema y entender esas realidades. Entonces, el hecho de que podamos impulsar de que esta legislatura sea adoptada, como la legislatura federal anterior era la legislatura por la paridad, típicamente no se estila que las legislaturas tengan una leyenda. Podría ser que empecemos a tener, que sea 64 legislaturas, la legislatura por la discapacidad, o por la discapacidad. Habrá que cuidar ahí las palabras. Como punto número 1, para visibilizar un tema que es importante. Y segundo tema, el empezar a revisar las leyes que le hagan justicia a la población que tiene una discapacidad. Por ejemplo, existe un programa social en el gobierno del estado que se llama Cuidar a quienes cuidan. Y hay que potenciar ese programa. ¿En qué sentido? De que las personas que no pueden ir a trabajar porque cuidan a un adulto mayor que ya no puede estar sola o solo, o una persona que tiene una discapacidad, pues esa persona está ejerciendo un trabajo. Pues que pueda recibir un ingreso por eso es un tema de justicia. Y no solamente en las ciudades. El tema de los traslados para la atención médica es un asunto también. Y sobre todo en materia de infraestructura, ¿no? Ahorita lo decías tú, de las banquetas, sí, las banquetas, los hospitales, los restaurantes, las escuelas, son las que tenemos que impulsar a que tengan mayor inclusión. Entonces, sí, eso es lo que estoy trabajando particularmente. Quizá algunas compañías estén trabajando temas similares, habrá que revisarlo. Particularmente yo te diría que para mí lo prioritario sería ahorita hacer un reconocimiento como legislatura, la necesidad de legislar favorable en materia de inclusión a personas con discapacidad. ¿Cómo? Visibilizando los temas. Incluso, ahorita hablaba de que tenemos un auditorio ahí, de que el Congreso pueda tener distintas semanas culturales o cívicas. Y eso lo puedo empujar desde la presidencia. Por ejemplo, con la Cruz Roja, pues queremos hacer la Semana del Bienestar en el Congreso, pues para que hagan un chequeo gratuito de sangre, y concientizar a quienes trabajamos en el Congreso sobre el que seas donante de sangre. Eso es otro tema que podemos hablar en otra ocasión. Hay un grave problema en el banco de sangre, que no hay suficiente sangre. Alguien que se quiere operar, lo primero que te dicen, consigue sangre. Entonces, al no tener un padrón lo suficientemente armado de personas certificadas, que no cualquiera puede donar, pero eso ayudaría también. Lo mismo una semana por la discapacidad, lo mismo. Entonces, eso ayuda mucho a ir sensibilizando a quienes hacen la legislación. Adelante, Cristian. Roma. Buenos días, Omar. Omar, yo pienso por el siguiente planteamiento. Felicidades por la presidencia y me gustaría hacerte un comentario. Mi cerrada, en donde vivo, tiene un parquecito. Resulta que de repente a ese parquecito decidieron llegar tres perros bravos, a los que los denominamos los perros cholos. Resulta que tú ibas a querer caminar por las mañanas y te salían los perros cholos. Tú querías llevar a pasear a tu perrito y llegaban los perros cholos. Querías llevar a tus hijos a jugar al columpio y estaban los perros cholos. Lo interesante de todo esto, Omar, es que en el grupo de la cerrada se abre un debate y se dice, bueno, ¿qué hacemos con el perro? Háblale a la perrera. La perrera dice, yo no voy por perros cholos, ahí ni me meto. Los vecinos dicen, bueno, vamos a atacar a los perros cholos. Y los demás vecinos dicen, no lo toques porque te puede llevar la policía. A lo que voy, y mi siguiente cuestionamiento es, y sobre todo por la ley de protección animal que hicieron, ¿en qué momento se llegó a anteponer el bienestar de un animal al del colectivo social? ¿Por qué? Porque ustedes están legislando y ustedes incluso
la pregunta abierta fue, bueno, Omar, ¿por qué votaste por esa ley? Es que entiendo que tienes simpatía con los animales y con la causa de protección animal, pero en lo funcional es una ley que está llena de huecos y cosas que no van a funcionar en la práctica. Ahora, basado en esto, ¿por qué no legislan y ponen candados o ponen maneras en que las mismas instituciones puedan ayudar al ciudadano? Porque al final del día, el que queda afectado por algunas de estas regulaciones, pues viene siendo el ciudadano común. Dices y comentas que el ser humano pretende o piensa pues que los animales son de su propiedad. Si no fuera así, entonces ¿por qué los podemos comprar? Porque hay un punto que me llama mucho la atención en la ley de cuidado, en la ley de protección animal, que dice que las personas ya no van a poder vender a sus perritos por Facebook, ni mucho menos darlos así como a conocer a través de redes sociales para venta. Pues esto beneficia a la veterinaria y a los demás, pero vuelvo a lo mismo, o sea, hay muchos huecos que ustedes firmaron únicamente por firmar, pero que al momento de la práctica el ciudadano es el que va a quedar, pues va a quedarse con el problema en ciertos puntos, ¿no? Otro ejemplo claro, el que me dices, oye, vamos a legislar para que las planchas de concreto en los estacionamientos y demás, que estén plantando árboles, cuando el ciudadano común le preocupa ir a galerías y que le cobren 60 pesos de estacionamiento. Entonces, ¿dónde está lo que ustedes están proponiendo? Pues con la realidad del día a día, ¿no? Gracias. Mira, Cristian, un tema no está peleado con el otro. El tema de movilidad y accesibilidad de un negocio privado que decide cobrar, ese es un tema. Y podemos abrir todo un debate si galerías deben o no cobrar estacionamiento. Pero independientemente de eso, si vas a el tema del derecho que dice la Constitución, tener derecho a un medio ambiente sano, pues en la medida que haya más árboles, creo que está probado científicamente que a medida que hay más árboles, pues el medio ambiente mejora, ¿no? Entonces, no está peleado un tema con otro y no está en un tema de orden de prelación que es más importante que otro. Somos distintos diputados y se empujan distintas agendas y eso es parte de la política. Genera más bienestar un árbol que la gratuidad del estacionamiento. Tú dime, ¿para quién? ¿En dónde? ¿Bajo qué circunstancias? Y el debate es infinito, no nos vamos a poner de acuerdo. Genera tanto bienestar que hay árboles como estacionamientos gratuitos, te la compro. Y es distinto. Entonces, en el quehacer de la política pública, pues partes de realidades. Y claro, que las realidades o las propuestas pueden ser mejorables. Porque el asunto aquí es, y lo digo, no es que porque seamos seres racionales en mi visión, tengamos como seres naturales también un sentido de propiedad y de irresponsabilidad sobre los otros seres vivos, plantas en lo general y demás. De tal suerte que cuando hay destrucción ambiental, porque generamos productos mineros para el quehacer que tenemos ahora, pues hay obligaciones de remediación ambiental, porque hay un valor en la remediación ambiental, a pesar de la causa ambiental que genera la extracción de minerales. Y lo mismo en diferentes industrias. Desde luego que las leyes son mejorables, y qué bueno que mencionas el tema, porque en el punto de la atención, siempre las leyes van a tener un tema de qué sucede en este caso. Y ahí es donde tenemos que revisar, por ejemplo, no se elimina es como entrar en la discusión de que si debes o no tener autoridad para dormir a tu perro que está sufriendo. No, pues déjalo sufrir, ¿no? O sea, que también eso es otra discusión. Claro que sí hay un tema de salud pública, por eso el tema también de la promoción de campañas de vacunación y de castración y demás, que es un asunto de salud pública y que se tiene que mejorar la condición de animales en situación de calle. Pues obviamente no va a haber albergue que alcance, pero algo tenemos que hacer para efectos de que esa comunidad de perros y gatos en la calle empiece a un tope y empiece a disminuir. Porque yo creo que existe un reconocimiento social, a lo mejor no escrito en la Constitución, de que aceptamos de que existan perros en la calle, como elefantes en la calle y vacas en la calle en otros países como en India, por ejemplo, y changos y demás, porque son parte de la idiosincrasia, de la cultura, la formación, tal. ¿Pero en qué punto la comunidad
de animales puede generar un asunto de salud pública, en la convivencia público-humana, pues en ese tema, y desde luego se tiene que atender, ese es un punto muy importante, se tiene que atender y darle herramientas a municipios o estado, en las dependencias para efectos de cuál es el protocolo que procede en esos casos, porque no es decir, cuanto perro vas en la calle lo levantas y lo matas, porque no es el promedio, pues de que el perro que está en la calle esté rabioso y esté atacando, pero en esas circunstancias, ¿qué vas a hacer? Hay que normarlo mejor. Y eso es parte de abrir esos debates para lo que se propuso, que puede ser con una buena intención, en una visión de grupo, pues podamos también ver otras visiones y que sea mejorable, porque ese es un punto importante, hay un hueco ahí. Oye, ¿cómo lo atendemos? Porque hay casos de rabia, pues el perro pues ya está rabioso, pues ya no lo vas a curar, entonces ¿qué puedes hacer? Pues vas a tener que sacrificar al animal, por un asunto superior de salud pública y bienestar social. Pero eso no significa de que andas por la calle levantando perros y sacrificándolos a diestra y siniestra. La comunidad de perros que existe en la calle es porque hubo un conjunto de desatención histórico, de tal suerte que cuando vamos, no solamente son los animales que pueden provocar un accidente, una materia así, sino que además las heces de perros y gatos está generando también un tema de contaminación. Y estamos llenándonos de moscas, y estamos teniendo y luego con el viento lo estamos inhalando, entonces hay un tema de salud pública. Y en esa visión de salud pública es cómo controlas la población de perros y gatos en situación de calle para que no crezca y empiece a disminuir. Pues un tema es ir sensibilizando también esos temas, para efectos de que podamos corregir lo que no quedó claro. Creo que ese es un tema importante. Si hay un tema que no quedó claro, hay que reconocerlo. Si hay un error, hay que reconocerlo, enmendarlo para que el beneficio de esa ley sea mejor en esos casos también. Y de acuerdo, se tiene que hacer algo ahí. Última pregunta, adelante, mi querido rector. Sí. Gracias. Felicidades. Dos cosas. Ahorita que hablabas, muchísimo tema, ¿no? Pero en el caso del presupuesto es muy interesante cómo evaluar el presupuesto, cuál es el impacto que tiene el presupuesto en el caso del Estado Sonora en términos de lo del cambio climático, de la comunicación. Creo que sería, la verdad, un buen ejercicio de cuál es el impacto del presupuesto de Sonora en la cuestión del cambio climático. Sí se puede hacer. Es una formulación, una técnica fácilmente desarrollable. Eso es por un lado, ¿no? Que sería un buen ejercicio. Ya lo comentaba yo. El segundo punto, que fue de rebote la T. No sé, no, ahí desconozco, ahí me pueden ayudar los presentes. Creo que en el estado de Sonora, no sé si esté legislado la edad para donar sangre. He entendido que el rango de edad para donar sangre es entre 18 y 65 años. Y en algunos estados y en algunos países ese rango está ampliado a 16 años. Siempre y cuando la donación de esos jóvenes de 16 años tengan el permiso. Ahorita mencionabas con cierta preocupación de que no existe, es un viacrucis cuando uno se trata de donar sangre, porque no existe información, no hay banco de información. Tengo entendido ahí en la Universidad de Sonora, consta ahí, si hay un banco de información en el análisis clínicos y los casos de costo. Al menos había hasta hace, cuando yo estaba, no sé si porque hablaba uno ahí, oye, podría donar sangre, tal persona, aquí está el teléfono del alumno, tal, ¿no? Entonces, imagínense que existiera un banco de información de todo el potencial de donadores en el estado de Sonora. Creo que no lo hay, ¿no? Y todos hemos estado en el viacrucis de donar sangre. De 20 que van propones, al menos te sale uno apenas. Es muy exigente y así debe ser Por la responsabilidad. el tipo de sangre que se da, ¿no? Entonces, bueno, son más bien comentarios más que preguntas, ¿no? Evaluar el presupuesto desde el punto de vista del cambio climático, esa es una, y la otra, bueno, pues
legislar por ampliar el rango de edad, en términos, si está de 18, que no desconozco la verdad, pues a 16, ¿no? Si es tanta la preocupación o es tanto el problema de los donantes. Y el tercer punto es, si tenemos esa información, pues vamos a hacer un sistema de información. Y va de rebote otro. Hablabas empezaste con lo del archivo del Congreso. Creo que se puede aprender mucho del archivo histórico de la universidad, creo que han estado cuidando ahí. Te invito, bueno, te invito ahí más bien, bueno, te invito como universitario a que conozcas el archivo histórico de la Universidad de Sonora. Está muy bien organizado y puede apoyar al Congreso lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. No, los tres temas son importantísimos y digo, por ley, sobre todo en la parte de programas sociales, sí hay lineamientos que indican que las secretarías tienen que llevar a cabo evaluaciones de impacto, ¿no? Para efectos de ver el costo-beneficio, lo que estás invirtiendo, lo que pretendes mejorar. Y desde luego en materia climática o medioambiental es un área clave para efectos de ver cómo el presupuesto del Estado de Sonora en estas tareas pues está orientado a salvaguardar pues, un equilibrio ecológico hacia adelante. En el tema de la legislación de donación de sangre no lo tengo yo muy en el radar. Digo, esto ha sido una plática que he tenido con el equipo de Cruz Roja aquí en Hermosillo, donde hay temas que ellos también planteaban. Digo, en la explicación de asuntos hay temas que dices, por ejemplo, el proceso de donación es complejo, obviamente por la seguridad que debe de haber, no cualquier persona que se considere relativamente sana puede donar. Pero entonces, ¿cómo fomentas que haya más personas que tengan un certificado de donante y que esté regularmente donando sangre, etcétera? Ese es un asunto que se tiene que ver también para efectos de ver qué incentivos tienes, ¿no? En esa materia. Y sí, tomar la palabra en materia de archivo, creo que es un tema muy importante. Pues también si no han visitado la biblioteca del Congreso, invitarles a que la visiten, es un espacio lindo también. Y que requiere de mayor difusión, sobre todo de poner a la vista pues, diferentes documentos históricos que tenemos, particularmente los que son de mayor antigüedad, pues tienen que ser puestos a vista con vitrinas y luces y condición de oxígeno, creo, también muy adecuado, pues tiene que haber personas que así lo puedan hacer, entonces hay que capacitarlas, por eso el interés de que pueda haber un área especializada con una definición dentro del organigrama que suma a esas responsabilidades, porque sería muy responsable que por la falta de atención a ello se destruya, pues, como lo es el tema de dejarlo en el olvido, el acervo histórico. Entonces hay mucho material. Me comentaba una de las personas que trabaja ahí que la legislatura de Sonora es una de las pocas legislaturas que tiene registro fotográfico de todas las legislaturas. Entonces es un tema tan importante también que creo vale la pena poner en exhibición o ponerlo digital para que la gente lo pueda ver, etcétera. Muy bien, listo. Pues muchas gracias. La foto.